Jesús Sanz Montes. No será el único celebrante, aunque sí preside la celebración. Con él habrá también otros 3 obispos y también estará presente el arzobispo emérito de la diócesis de Oviedo. Junto a Jesús Sanz estará el obispo de Cretel, Monseñor Michel Santier, y también de Brescia, Monseñor Luciano Monari, además del obispo de Addis Abeba, Lesnao Christos Mateo. Será una celebración además plurilingüe, en distintas lenguas. También en atención a la procedencia de estos más de 3.000 jóvenes que podríamos decir que han llegado a casi todos los rincones del mundo estos días a Asturias. Pues sí, la verdad que están representados muchos países, ¿no? Ahí podemos ver ya la salida de procesión de entrada. La salida de los celebrantes y concelebrantes de esta Eucaristía, de esta misa. Citábamos al delegado de Juventud, José Luis Pascual. Además de los obispos que hemos mencionado, concelebrarán más de medio centenar de sacerdotes y párrocos de Oviedo. Las parroquias de la ciudad hoy han suspendido las misas matutinas para facilitar que los fieles se unan a este encuentro de jóvenes. Van camino ya de ese altar que además está lleno, como decíamos, de detalles. Para empezar, quizá conviene decir que los colores que lo presiden son el blanco y el azul, que son los colores de la Virgen, porque hoy es día de fiesta para la Iglesia Católica. Es la Virgen de agosto, la Virgen, la Asunción de la Virgen. Ese cuadernillo rojo es el misal de esta celebración que llevan todos los participantes, que contará además con la intervención de un coro de unas 40 voces que se ha formado ex profeso para la celebración, sí, con jóvenes de distintas parroquias. Conviene decir también que se han suprimido las Eucaristías en la ciudad, en Oviedo, para el apoyo de esta Eucaristía, con lo cual pues muchos concelebrantes, muchos sacerdotes concelebrantes, que van a ser más de 50, pues son estos párrocos, ¿no? Una de las parroquias de Oviedo, Santa María del Naranco, tiene mucho que decir, ha aportado pues también cosas muy importantes, elementos simbólicos que iremos desgranando a lo largo de la celebración, como la propia imagen de la Virgen. Vemos aquí también al superior del monasterio de Valdedios, de la comunidad de San Juan, de los hermanos de San Juan, que son los que más peregrinos han traído hasta Asturias de muchos países, en concreto pues 2.300, ¿no? de los 3.000 que han venido de todas partes del mundo. Y que se han instalado los que procedían de los hermanos de San Juan en Oviedo, Siero, Villaviciosa y Las Cuencas. También hay 500 peregrinos que han llegado de las diócesis de Cretel y Zagreb, que se han alojado en Gijón, y otros 400 procedentes de la diócesis de Brescia, que se han alojado en Avilés. En total, estos días se han habilitado espacios en 70 instituciones eclesiales y han colaborado 300 familias. También algo más de 300 voluntarios que han trabajado 380 estaban inscritos oficialmente, pero fíjate que comentaban la gente de las parroquias, ¿no? Que aunque han sido 380 las personas que se han apuntado, han sido muchos más, y eso sí que no figuran en ninguna estadística, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Que mucha gente ha estado madrugando, levantándose muy temprano para calentar cafés, para preparar desayunos. Ahí vemos a don Jesús, el arzobispo de la diócesis de Oviedo, Jesús Sanz Montes, el arzobispo emérito, ahí va, don Gabino Díaz Merchán. Pues eso, comentaban que han sido muchos las personas que han colaborado, pues eso, para que los peregrinos se encuentren a gusto en las parroquias, en los lugares donde han estado acogidos. Decíamos que es día de fiesta en la Iglesia Católica, se celebra la Asunción de la Virgen, un dogma con varios siglos de historia en la fe católica y que supone la ascensión de la Virgen al cielo en cuerpo y alma, algo que está representado también en el altar. La imagen de la Virgen está bajo uno de los arcos de la fachada principal, a modo de hornacina, justo al pie de la torre, que de alguna forma simbolizaría su ascensión al cielo. Ahí la vemos. Es la imagen de la Virgen de la parroquia de Santa María del Naranco, que se ha traído ex profeso y que está al pie de la torre, como decíamos, en un símbolo de su ascensión, que es la fiesta que se celebra hoy. Las lecturas de la Eucaristía son las propias de esta fiesta y de este lunes,
15 de agosto. No hay elementos especiales en la liturgia, especialmente simbólicos, queremos decir, o de especial valor artístico. Se han utilizado las vestiduras habituales de la Catedral de Oviedo. Podemos ver que esta Eucaristía se celebra en un ambiente de fiesta, ¿verdad? Sí. Como corresponde a una Jornada Mundial de la Juventud, como corresponde a las personas que son jóvenes, ¿no? A los chicos que son chicos normales, que les gusta como a todo el mundo, ¿no? Pues los ambientes distendidos, claro. Y hacer suya la celebración, casi podríamos decir que es una celebración posconciliar por el ambiente, por el tipo de las músicas y melodías que se están interpretando. Sobre la edad de los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud, podríamos decir que la mayoría se sitúa en una franja de edad de entre los 15 y los 30 años, lo que supone una edad media de 23,9 años. Son mayoría los chicos, un 57%, y un 43% las mujeres. No hemos dicho todavía que hay una aproximación al dato de jóvenes asturianos que pueden desplazarse estos días también a Madrid, porque los que están aquí mayoritariamente son los peregrinos que vienen de fuera a España, que como decíamos han elegido Asturias de puerta de entrada, pero también hay comunidades y grupos de asturianos que acudirán a Madrid en los próximos días. Se estima que puedan ser unos 500 jóvenes. O sea, es verdad que va a haber gente que va a viajar con el viaje que tiene organizado la diócesis, pero luego también hay mucha gente que va por libre, ¿no? Podemos decir, gente que va con grupos, con asociaciones, que, bueno, luego al final, y luego mucha gente que en el último momento, pues a lo mejor incluso al ver este ambiente de fiesta, ¿no? Pues decide animarse. Veíamos hace unos segundos tan solo la cruz que preside también el altar. Esa cruz es una reproducción de uno de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, la Cruz de los Jóvenes, que fue una donación de Juan Pablo II, el Papa que instauró precisamente la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, era un deseo suyo que hubiera una gran cruz de madera que estuviera cerca del altar mayor de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y en el año 1984 fue instalada esta cruz allí. Pero al finalizar este año santo, él mismo la entregó a los jóvenes. Y lo que quiso, bueno, pues fue confiársela, ¿no? Y les propuso que la llevaran por el mundo, ¿no? Como signo del amor, ¿no? del Señor a la humanidad y anunciando, ¿no? Pues la buena noticia, ¿no? Que solamente en Cristo muerto resucitado hay salvación y redención, ¿no? Esa cruz mide 3,8 metros y esa reproducción es obra de un carpintero asturiano conocido como Juanjo el Carpintero, de Santa María del Naranco también, de la parroquia de Santa María del Naranco. Decimos que Arrecia Lorpín, que no nos ha abandonado en toda la mañana en Oviedo, tampoco parece que vaya a hacerlo de forma inmediata, pero como ven no decae igualmente el ambiente de esos jóvenes que se han congregado en la plaza de la Catedral de Oviedo para asistir a esta misa de envío, la que les pone ya en camino a Madrid, a la Jornada Mundial de la Juventud. Este canto de entrada que está entonando el coro también con la efusión de los participantes es una Ave María, obra de Sergio Martínez Mendaro, que es párroco en Pola de Siero y que es el director, además del coro, y autor también de algunos de los arreglos que escucharemos a lo largo de la mañana. Profusión de banderas, el pez como símbolo de la Eucaristía, ¿no? Para los primeros cristianos. En el centro del altar. Los ritos de entrada que se van cumpliendo para dar inicio a la celebración. El escenario, no lo hemos dicho todavía, es obra del arquitecto técnico Daniel Cortizo. La paz esté con vosotros.
saludo de paz Peace be with you. del arzobispo. En diferentes idiomas. La pace sia con voi. En castellano, La en paix italiano, soit avec vous. en francés, en inglés. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Tenemos también las autoridades, al delegado del Gobierno y de ante Asturias, Antonio vosotros, Trevín, hermanos, al alcalde de que Oviedo, he pecado Camino de mucho de Lorenzo, pensamiento, palabra, Gerardo obra y omisión. Herrero. La lista Por de mi autoridades culpa, participantes por mi culpa, es larga, por mi gran culpa. no solo Por eso ruego a de la Santa ciudad de María Oviedo siempre Virgen, o de a la los delegación del ángeles, Gobierno a en los Asturias, santos y a sino vosotros, hermanos, también autoridades que militares intercedáis por mí y ante desde Dios luego de algunos de los nuestro Señor. ayuntamientos que estos días han Dios colaborado con la Todopoderoso acogida tenga misericordia de nosotros, a todos perdone estos nuestros peregrinos, pecados más de y nos 3.000. lleve a la vida eterna. Entona ahora el coro el Kyrie, en concreto en una versión de la Misa de Lourdes del Écho de Chat. Hay algunas peculiaridades en el repertorio del coro que podremos ir comentando a lo largo de la celebración. Vemos como personas de todas las edades se han sumado a la celebración. Pero también vemos que la lluvia no ha, pues eso, no ha frenado, ¿verdad?, a la gente a El entusiasmo. animarse a venir. Vamos a don Gabino Díaz Merchán, al lado del arzobispo de la diócesis. Después del Kyrie eleison, el coro entona el Gloria, también de la Misa de Lourdes del Écho de Chat. Además de las voces, hay un bajo, Javier Gutiérrez Blanco, en la batería Borja Sauras Pérez, a las guitarras José Ramón García Mesa, José Manuel Suárez Ordóñez y en los teclados Adriana García García, con el violín Lucas Fernández Calvo. Específicamente para esta celebración previa a la Jornada Mundial de la Juventud, con voluntarios de parroquias de Oviedo, Gijón y Avilés, fundamentalmente del área central de Asturias. La música juega un papel fundamental en las Jornadas Mundiales de la Juventud. De hecho, hay himnos de otras jornadas que se han convertido, pues eso, en mitos, ¿no?, prácticamente, como sucede con la luz en el mundo, ¿no?, que fue el himno de la JMJ de Toronto, o sobre todo, por ejemplo, el Emmanuel de Roma, ¿no?, que bueno, pues siempre se recuerda, ¿no?, sobre todo, pues eso, en encuentros entre jóvenes. De hecho, la luz en el mundo sonará al final de esta celebración y ha sonado en los momentos previos, antes incluso de que comenzara esta retransmisión de la misa de envío aquí en TTA. Mira, la JMJ de Madrid también tiene su propio himno. Estamos viendo a las religiosas de la Visitación, las salesas. Estas dos religiosas africanas son de Kenia. Lo comentaban antes, son novicias, sí, que se distinguen en el hábito. Llevan aquí 3-4 años. El himno de la JMJ en Madrid lleva por título Firmes en la Fe, tiene que ver con el texto de San Pablo que ha servido de lema, arraigados y edificados en Cristo, en firmes Cristo, en la fe. Y tiene una referencia asturiana ese himno, que comentabas antes.
que la letra es obra de Monseñor César Franco, sí, coordinador de la JMJ, obispo auxiliar de Madrid, y la música de Enrique Vázquez, sacerdote de Vitoria, compositor de música religiosa. Lo que tiene una referencia asturiana, María, es el símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud. Que vemos algunas banderas. El logo, exactamente. Está diseñado por un publicista, José Gil Nogués, que vive aquí en Oviedo, precisamente, cosa que no ha sido a lo mejor muchas veces muy conocida, ¿no? Pero fíjate, un logo que da la vuelta al mundo y ha partido de esta ciudad. De una cabeza del mundo de la publicidad asturiana. Vemos ahí esas banderas con el símbolo. Esas banderas son las banderas de la Comunidad de los Hermanos de San Juan, que están en concreto con el símbolo creadas específicamente para este momento. Pero vamos, el color rojo y el blanco y la cruz es de los Hermanos de San Juan. Y vemos también el símbolo de la JMJ con la corona de la Virgen de la Almudena. Es la cruz que representa a Cristo y la corona de la Almudena, que además pues remite a Madrid, que pues es la patrona. Magnífico el escenario, porque magnífico también es el retablo que tiene detrás, que es la fachada principal de la Catedral de Oviedo. Comienza ahora la liturgia de la palabra. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas de la palabra, la oración colecta que lleguemos a participar con ella en su misma vemos a más autoridades con el uniforme militar, al comandante militar de Marina, Juan María Fontansuances, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura se va a hacer en francés, la hará Antoine Puigvaux de Boulogne, en Francia, corresponde al libro del Apocalipsis. Veremos cómo se acerca al ambón, digamos que es el atril de las lecturas y que también tiene en su corazón un símbolo, que es la llama, el símbolo de la palabra. Le temple de Dieu dans le ciel s'est alors ouvert et l'on a pu voir l'arche de son alliance à l'intérieur du temple. Il y eut des éclairs, un grand vacarme et du tonnerre. La terre a tremblé et de gros grêlons sont tombés. On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant, une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Relata el parto de una mujer encinta, no un parto cualquiera, porque dice la lectura, ella dio a luz un hijo varón, el que debía regir a todas las naciones con una vara de hierro. Es una de las lecturas indicadas para esta fiesta del 15 de agosto, porque hay que decir que aunque lo que se celebra es la ascensión al cielo en cuerpo y alma de la Virgen María, no existen relatos ni testimonios recogidos, escritos de cómo fue la muerte de María. Quizá por eso las lecturas remiten a estos otros momentos que sí que están recogidos. Un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer. Et subitement, l'enfant a été enlevé vers Dieu jusqu'auprès de son trône. Et la femme, elle, a fui au désert. Dieu lui a préparé une place. À ce moment, j'ai entendu de grandes acclamations dans le ciel. Voici enfin le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu. Le règne de son Messie est arrivé. Caracterizados, podríamos decir, bueno, vestidos en realidad, en alusión a su origen. Ha sido la primera lectura de la liturgia de la palabra. Ahora le toca el turno al coro para entonar el salmo. Salmo de A Serena, con arreglos de Adriana García.
Llegará el momento de la segunda lectura dentro de la liturgia de la palabra. Se leerá en inglés y lo hará Greg Schestel, que viene de Ontario, Canadá. Se trata de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. A reading from the first letter of the Corinthians, to the Corinthians. Christ has been risen from the dead, and he comes before all those who have fallen asleep. A human being brought to death, a human being also brings resurrection of the dead. La All lectura que die habla for de la being atoms, and in resurrección. Christ all will receive life. However, each one in his own time. First Christ, then Christ's people when he visits them. Then the end will come, when Christ delivers the kingdom to God the Father. After having destroyed every rule, authority, and power, for he must reign to put all enemies under his feet. The last enemy to be destroyed Muy will be impresionante el death. silencio en el que As Scripture says, todos siguen God has la subjected celebración, everything sobre under todo his si feet. tenemos en cuenta la fiesta, When con we la que say comenzaba everything that is put under his Claro. feet, la we Eucaristía, exclude, of la course, edad media de the los Father who subjects participantes everything to him. y el The word of the entusiasmo. Lord. Ahora es cuando el coro La aleluya. entona el aleluya que pertenece a un repertorio musical muy amplio, el de la comunidad de C, Ujú. que está en Francia, Francia, que ujú. se creó a mediados del siglo XX, Ujú. que fue punto de acogida de muchos perseguidos durante la ocupación nazi de Francia. Ujú. Actualmente es un lugar muy interesante. Hace pocos años relativamente que falleció su fundador, el hermano Roger. Y hoy en día es un lugar de peregrinación también para muchos jóvenes, ¿no? Donde encuentran, pues eso, gente joven, un lugar de oración. Y ahora es cuando se procederá a la lectura del Evangelio. Evangelio según San Lucas. Sancto Evangelium secundum Lucas. Gloria a te, Vito. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. En ces jours-là, Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une ville de Juda, Es el mismo dans la gesto, région la misma montagneuse. lectura del Evangelio, pero Elle realizada entra dans la maison de ahora en Zacharie francés, et salua quizá también porque el Élisabeth. grupo más numeroso de los peregrinos Quand que Élisabeth están esta mañana en la entendit plaza la de la Catedral de salutation Oviedo de también Marie, tiene esa l'enfant procedencia, así que se tressaillit dans repite son ventre. esa lectura sobre un ambón que Élisabeth veíamos hace escasos fut minutos remplie en de primer l'Esprit plano Saint y et que elle tiene en su s'écria: interior Tu es lo que bénie simboliza parmi les una femmes, llama, et le que es fruit de ton lo vemos ahora de nuevo, ventre est béni. es el Que m'arrive-t-il donc? símbolo La de mère la de mon Seigneur palabra. vient à moi. Hay más símbolos también Sais-tu qu'à en l'instant el même escenario que où ta quizá salutation est parvenue podríamos à mes enseñar oreilles, l'enfant cómo a son tressailli de los joie 12 dans mon árboles ventre. que están Tu as al cru, pie del toi, escenario. En Esos l'accomplissement árboles de son ce que de le 12 Seigneur especies t'a fait diferentes, dire. ahí los están viendo. Heureuse es-tu. Hay una washingtoniana, un acebo, Marie dit alors, también un bambú, mon âme una exalte le palmera Seigneur, canaria, mon tuya esprit esmeralda, tressaille de joie un en ciprés, Dieu mon sauveur, una camelia, car il a regardé son humble limonero, servante. un Et cedro, tous les âges un haya, désormais me un arce diront heureuse. y un abeto. Le puissant a También fait pour moi de hay grandes una choses. ornamentación vegetal Saint al est pie de son la nom. Virgen. Sa Esos 12 árboles, por miséricorde cierto, no lo hemos s'étend dicho, d'âge son en 12 porque âge simbolizan sur las ceux qui le 12 craignent. tribus de Israel. Al pie de Il la a Virgen fait hay un otra coup d'éclat. Il a otra dispersé ornamentación les vegetal, en orgueilleux concreto se et trata leurs projets. de una camelia. La lástima es que no esté florida en esta Il a época élevé les del año. humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a repris de la main Ha Israël. habido voluntarios para muchas son cosas estos serviteur. días, no solo para atender a los peregrinos que llegaban a Nabel, sino también incluso para construir el propio escenario y el ambón. Un grupo de jóvenes que se han encargado de todo, desde cortar la madera, ensamblarla, siguiendo los planos del diseño del arquitecto técnico. La verdad es que la gente, digamos que ha puesto a su servicio todos los dones que tenía, ¿no? El que sabía idiomas, pues se ha ofrecido para guiar a los peregrinos de los países. Terminada la lectura, se dará paso a la homilía. La hará el propio arzobispo de la diócesis de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Está previsto que la haga también en distintos idiomas, el alemán, que conoce por su estancia allí, también en francés, y posiblemente también utilice el italiano en su intervención. Efectivamente, también usará el italiano. Se van acomodando con todos los ornamentos que requiere cada momento litúrgico. Y se acerca ya al ambón con esa homilía que seguro será un mensaje de energía para esos jóvenes que van hacia Madrid. Exclusivamente a ellos, sí. Queridos hermanos en el episcopado,
Saludo al obispo de Addis Abeba, al obispo en Etiopía, al obispo de Créteil en Francia, al obispo de Brescia en Italia, a mi hermano don Gavino, arzobispo emérito de Oviedo. Un gran aplauso. También para Gavino Díaz Merchán. A mí no me pienso saludar. Saludo a los sacerdotes y religiosos y a los queridos jóvenes que habéis llegado a nuestra tierra asturiana y nuestra iglesia diocesana de Oviedo. Paz y bien. Chers amis, paix et bien, et bienvenue. Dear friend, peace and good and welcome. Liebe Freunde, Friede und Heil und willkommen. Cari amici, pace e bene e benvenuti. Saludo con toda deferencia al señor delegado del Gobierno en España, al excelentísimo señor alcalde de esta ciudad de Oviedo, así como al resto de las autoridades autonómicas y locales que nos acompañan y cuya presencia tanto nos honra. Les quiero agradecer la colaboración que nos han brindado en todo momento para hacer posible la acogida de estos jóvenes que nos visitan. A todos ustedes, como también a las fuerzas de seguridad y a otras instituciones empresariales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil, servicios médicos y sanitarios, mi gratitud más sincera y reconocida. Saludo igualmente al resto de las autoridades civiles, judiciales, académicas y militares y a los medios de bienvenida para comunicación todas las social autoridades, también para están los siguiendo efectivos de con seguridad que están interés y trabajando. Vamos a decirles que hay 30 profesionalidad efectivos de todos Protección Civil de y a Oviedo, cuantos a través con de la apoyo de radio Protección o la Civil de televisión Villaviciosa y Mieres, están pendientes de que siguiendo todo esta discurra con total celebración normalidad con en un esta misa del especial día. recuerdo afectuoso a los ancianos y a los enfermos. Hermanos y hermanas, esta plaza de la catedral se hace hoy un inmenso templo parroquial. La plaza de nuestros paseos, de nuestros encuentros y holganzas, hoy nos acoge a esta multitud de jóvenes y familias que son un canto de esperanza cristiana. La Iglesia celebra una fiesta mariana particularmente querida, que tiene diversos nombres en tantos lugares de nuestra geografía. La Asunción de la Virgen María a los cielos es como un anticipo que nos permite asomarnos al destino último que a cada hijo e hija de Dios se nos ha prometido. Los 1000 avatares por los que nuestra vida transcurre en un sinfín de caminos en la tierra desembocan en esa meta final, en donde hay una puerta con alguien que nos espera. No somos seres espaciales que giran ciegos y cansinos hasta aburrirnos de nuestras propias órbitas, sin alma y sin esperanza, sino que en nuestro corazón se ha escrito un destino, el que explica nuestro origen y el que desea el mejor desenlace bendito. Somos ciudadanos del cielo y hacia allí caminan nuestros pies peregrinos. Es verdad que no siempre somos capaces de andar los senderos que nos hacen verdaderos, ni tampoco siempre logramos ser hermanos de los hermanos en los 1000 cruces de caminos. En ocasiones creemos que llegaremos antes y mejor por atajos que hacen nuestro viaje incierto, e incluso nos sorprendemos que habíamos tomado el sendero equivocado. La vida se nos ha dado para intentarlo, pero con una grata y saludable buena noticia, que no estamos solos en este intento
y que siempre hay tiempo de enmendar entuertos en los vericuetos torcidos, sabiendo que se nos concede la ocasión de rectificar desvíos que nos llevaban a ninguna parte. Podemos aprender incluso de nuestros propios errores y volver a empezar sin ser rehenes de los momentos malditos. No estamos solos. Quien más nos ama, el Señor Dios, ha empeñado lo mejor de sí mismo para que la travesía, para que la andadura de la vida sea gozosa y en ella se cumplan las promesas para las que Él nos hizo. Mirar al cielo es volver nuestros ojos hacia un horizonte que se corresponde con el anhelo de felicidad, con una exigencia de infinito, con una ansia de belleza, de bondad, de paz y de verdad, para las cuales hemos nacido. María nos invita a levantar nuestros ojos hacia arriba, pero teniendo los pies en la tierra. Mientras nuestras manos acarician y sujetan, transforman y embellecen el trozo de historia que se nos ha dado como tarea y como herencia. La Madre de Dios ha llegado a ese hogar eterno después de todas las intemperies, fatigas y peligros. El final toca campanas de fiesta y como pródigos en todos los caminos, finalmente llegamos a la casa en la que propiamente y para siempre seremos hijos. Es el gozo de los ángeles que la liturgia de hoy nos deja entrever con sus cánticos. Es la alegría del corazón del Padre Dios al ver que la historia que para nosotros hizo encuentra en María Asunta la feliz conclusión: quisina somos fallidos. Hoy en tantos lugares de España damos término a los días previos en las diversas diócesis. Allí donde hemos vivido con jóvenes que marchan hacia Madrid para participar desde mañana en la Jornada Mundial de la Juventud que el Santo Padre Benedicto XVI ha convocado. Mirando esta plaza con paraguas abiertos y el orvallo que nos bendice, podemos decir que si vamos al encuentro del Papa, al menos los de Asturias, ya vamos empapados. La traducción de la batería vale por todos los idiomas. Un guiño, sin duda también. En Asturias hemos acogido durante estos días a miles de jóvenes que provienen de Europa, de África, de Asia y de América. Han llenado nuestras calles, nuestros pueblos y ciudades, nuestras casas y parroquias. Han llenado nuestra vida de una alegría cristiana que será inolvidable. El Papa Benedicto XVI lo dijo al comienzo de su pontificado: la Iglesia está viva, la Iglesia es joven. Lo hemos vuelto a comprobar y en vosotros damos gracias a Dios. No es una juventud reaccionaria que en nombre de la nada pretende inútilmente cambiar el mundo. No es una juventud insolidaria a la que no le interesan los verdaderos problemas que hacen sufrir a las personas y a las familias. No es una juventud a la deriva que pone la vida en entredicho o que abarata el amor con sucedáneos o que se fuga a los falsos paraísos del alcohol y de la droga o que impone su extraña paz y sus derechos con la intrusión, la violencia o el terrorismo. La juventud cristiana que va al encuentro con el Papa en Madrid y que esta mañana llena aquí nuestra plaza,
sabe de cansancios, pero no mide sus esfuerzos. Tiene dudas, pero sabe confiar. Tiene tanto que aprender, tanto que por eso está abierta a lo que es bueno, a lo que es bello y a lo que de veras es verdadero. La juventud cristiana no tiene miedo. Por este motivo es una juventud indómita, una juventud rebelde que no gusta de la mentira y que no se adhiere a los falsos maestros. A los jóvenes de hoy que tendrán en un mañana cercano el timón y las riendas de nuestro mundo, les queremos decir que se fíen de la única revolución que no destruye, la única que transforma el mundo y que cambia a las personas por dentro, aquella que ha propuesto Jesucristo en su Evangelio. Queridos amigos y jóvenes, vuestro corazón tiene preguntas que solo puede responder Cristo. Esta es la revolución del amor que propone el Evangelio. Hoy, fiesta de la Asunción de María, miramos al cielo teniendo los pies en la tierra. Como decía el Papa Benedicto XVI, lo que más necesitamos en este momento de la historia son hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan que Dios sea creíble en el mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios, pero vivían contra Él, ha oscurecido la imagen de Dios y ha abierto la puerta a tanta incredulidad. Solo a través de hombres que hayan sido tocados por Dios, Dios puede volver a los hombres. Cari amici giovani, il vostro cuore ne ha domande che el soltanto arzobispo Cristo va a può repetir ese rispondere. último párrafo de la rivoluzione homilía che propone en il italiano, en francés, en Oggi, inglés nella y festa también dell'Assunzione di en Maria, alemán. Podríamos decir que el guardiamo al mensaje cielo central de lo que acaba de con i piedi decir sulla terra. Jesús Sanz Montes se resume en el párrafo, un par de párrafos antes. No es una juventud reaccionaria, dice, que en nombre de la nada pretende inútilmente cambiar el mundo. Parece que hay muchas referencias quizá a los movimientos de jóvenes vinculados o no al 15M, a los indignados. Hay muchas referencias a ese tipo de movilizaciones en esta homilía. O sea, yo creo que habla un poco en referencia en general a jóvenes que quizás no tienen una referencia concreta, ¿no? Y además a mí me llama mucho la atención eso de los jóvenes que se adhieren a los falsos maestros que abusan de la generosidad de sus años todavía tiernos, ¿no? Me parece que da un impulso muy importante a los jóvenes cristianos, ¿no? Animándoles a ir hacia algo verdadero, algo que solo tiene respuestas en Cristo, ¿no? Que es pues el que propone una revolución del amor que nunca se agota, ¿no? Que no se adhiera a ideologías y tiene respuestas para una vida eterna, respuestas que realmente son las que quiere un joven, ¿no? Que con esa fuerza. De todas formas, ya la semana anterior nos llegaba un bombardeo de cifras, de distintas estadísticas que pretenden un poco radiografiar la realidad de los jóvenes en España, como para presentar una imagen de cuál es la juventud española que va a recibir la visita de Benedicto XVI la próxima semana. Hoy mismo el diario La Razón publica también un estudio sobre los jóvenes españoles. Es una encuesta que se ha realizado en más de 40 provincias y en un total de 1.000 jóvenes. La conclusión es la misma casi que la que habíamos visto en días anteriores. Los jóvenes españoles se pueden declarar mayoritariamente creyentes, pero también se declaran mayoritariamente no practicantes. Aunque en la encuesta que publica hoy La Razón encontramos otros datos también curiosos, por ejemplo, con qué aspectos identificas a tu generación. El 36, casi 37% dice que pasiva, el 35% dice que conformista y el 25, casi el 26% que consumista. Sin embargo, a la pregunta ¿crees que tener fe te ayuda a enfrentarte a los problemas vitales?, el 67,7% ha respondido que sí. Claro, porque en el fondo, bueno, pues ellos saben, pero claro, un poco el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no?
arraigados en Cristo, firmes en la fe, lo que viene un poco es a reafirmar que en medio de una situación en la que pues eso, el consumismo, el materialismo quizás parece tener las respuestas o parece quizás pues, ser como hacer un efecto placebo, ¿no?, sobre las inquietudes de las personas, los jóvenes deben estar bien arraigados, ¿no?, bien firmes en esa fe. Y yo creo que ese es el propósito, en el fondo, de esta Jornada Mundial de la Juventud, es lo que ha querido el Papa, ¿no?, eligiendo esa cita de San Pablo. Pues eso, que los jóvenes no se dejen llevar por esos falsos ídolos, ¿no? Esos falsos maestros quizás de los que hablaba antes don Jesús. Y me parece muy interesante, María, que la cita que esté repitiendo don Jesús en varios idiomas sea la que recoge las palabras de Benedicto XVI, ¿no?, diciendo que los que más necesitamos en este momento de la historia son hombres que hagan que Dios sea creíble en este mundo. Es decir, que volvamos a la autenticidad, que volvamos a estar pues eso, firmes en la fe. Dice, solo a través de hombres que hayan sido tocados por Dios, Dios puede volver entre los hombres. Y citas como esta, en las que se reúnen tantos jóvenes, en las que se puede demostrar que no están solos, son las que pueden ayudar a volver a esa autenticidad en medio de, pues incluso hasta de esta crisis, ¿no?, económica, en la que a veces la gente se pierde, se desespera, se desmoraliza. No sin motivos, seguramente también. Sí, claro. De los países con más representación la próxima semana en Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud estarán los italianos. Espera una delegación al menos inscrita de 100.000, lo cual significa que el número puede crecer. Le seguirán franceses, polacos, alemanes y estadounidenses. De entre los latinoamericanos, los que tendrán mayor representación, al menos por las inscripciones, serán los brasileños, 13.500, seguidos de los mexicanos, los que menos, los cubanos. En total habrá jóvenes procedentes de 193 países, lo que significa que solo habrá 5 países del mundo que en principio no tengan representación, y decimos en principio porque la organización siempre ha insistido mucho en que una cosa son las cifras de los inscritos y otra muy diferente la de quienes finalmente acaban acudiendo a una Jornada Mundial de la Juventud, que es un, digamos, festival de juventud católico con mucha historia. La de Madrid en 2011 no es la primera que se celebra en España. No, en el año 89 también. En Santiago. Sí. Pero la historia de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿cuál es? Arranca como un Domingo de Ramos de 1984, puede ser, Anabel. Domingo de Ramos. Sí, y sobre todo, bueno, pues, y además con mucha fuerza, ¿no? Y promovida pues por el Papa de los jóvenes, ¿no?, que conocimos, Juan Pablo II. El padre Chacha intentó esta noche Aquí estamos viendo croato, a don Jesús. pero no he sido capaz. A ver, aludiendo otra vez a los Queridos jóvenes. hermanos y hermanas, termino. Queridos jóvenes, que el latido de nuestro corazón y el abrazo de nuestras manos sean tocados por Dios hasta ser capaces de hacer un mundo distinto y verdadero donde la paz sea posible, la justicia un hecho, la alegría se pueda brindar sin engaño y la esperanza llene el corazón. Esto es mirar a María que nos antecede subiendo al cielo. Una última palabra de agradecimiento al coro y a todos los muchos voluntarios que han trabajado para que estos días y esta celebración haya sido posible. Que el Señor les premie. Queridos amigos, queridos hermanos, le pido a nuestra Madre, la Santina de Covadonga, que nos preside, que os bendiga y que siempre os guarde. Concluye aquí la homilía. Los datos que a esta hora baraja la organización de asistencia hablan de 150 sacerdotes y unas 5.000 personas en esta plaza de la Catedral de Oviedo asistiendo a la misa de envío de peregrinos a participar en esa Jornada Mundial de la Juventud que, como nos recordaba Anabel hace unos minutos, pilotó, si se permite la expresión, puso en marcha Nos unimos a todas las comunidades Juan Pablo cristianas II para recitar juntos en el año la fe de la Iglesia. 1984. Creo en Dios,
al momento de la oración del credo. Desde entonces, desde 1984, se han celebrado 25 Jornadas Mundiales de la Juventud, aunque son menos las que han tenido carácter internacional. Digamos que el evento se convoca cada 3 años. Se convoca anualmente, se celebra en Roma, pero es verdad que cada 3 años tiene lugar en una parte del mundo que elige el Papa y que también selecciona él mismo el lema, ¿no? La última fue Sydney, de la que algunas personas, incluso que algunos voluntarios que están trabajando en esta Jornada Mundial de la Juventud pudieron asistir, y bueno, pues una jornada muy peculiar, ¿no? Aunque una de las más, digamos, que marcaron un antes y un después fue la de Roma en el año 2000, a la que asistieron 2 millones de personas. Aunque en Filipinas fue en Manila la más concurrida. 5 millones de personas. Parece increíble, ¿verdad? La de París fue la primera que incorporó el Vía Crucis, que también es un ritual que se celebrará durante la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Este es el canto para la presentación de los dones. Primero, las peticiones. Por la Iglesia Santa de Dios. Il Signore Dio nostro le conceda di essere segno e strumento di colui che è luce dei popoli, affinché possa far risplendere nel mondo la luce di Cristo. Matías de Brescia, Italia, acaba de hacer esa petición y a continuación intervendrá Sir Anne Dominique de la comunidad de San Juan. Ahí la vemos. Que le Seigneur notre Dieu la fermisse dans son amour de prédilection, afin qu'il Llama la soit atención le la juventud courageux de los hermanos de San Juan, ¿verdad? Tanto ellos como ellas. Vamos a recordar que es la comunidad que se ha hecho cargo en Asturias relativamente recientemente del monasterio de Valdedios. La siguiente petición la formulará en español Ramón Fernández Álvarez, de la parroquia de Pola de Siero. Señor, que muchos jóvenes respondan generosamente a la llamada que tú les haces a ser sacerdotes, religiosos, misioneros, laicos comprometidos, matrimonios cristianos, y que esta jornada mundial sea una auténtica experiencia de fe católica. A continuación intervendrá Mary Margaret de la iglesia de St. Paul en Minnesota, Estados Unidos. On this day, the Lord our God is manifested and revealed within history as the light of the world. May he come to the help of those who are afflicted by difficulties of any kind, so that, in listening to the Church, they may recognize in her the voice of Christ, Son of God and Redeemer of the world, and may at last be welcomed into the promised land, the kingdom of freedom, justice, and peace. Pedido por el reino de la libertad, la justicia. La siguiente petición la escucharemos en chino, la pronunciará taiwanés Christy Wan, una taiwanesa. 请为所有参加2011世界青年日的人祈祷，求你降福我们，派遣我们追随宗徒的神圣使命，在主内生根修建，并坚定于信德，让我们各自回到家乡之后，能成为你救世的工具，将信仰的美好传给更多的人，勇敢宣扬主的福音。为此，我们同声祈祷。 Y nos van a permitir que reconozcamos que nos resulta imposible de traducir. Oremos por nuestros hermanos difuntos. Esta petición, la última ya, se pronunciará en croata. Da u vječnosti gledaju ljepotu Božjega lica koje su tražili u svome zemaljskom hodočašću, molimo te. Se trataba de Josip
Karavijen de la diócesis de Kerk, como decíamos, en Croacia. Y ahora continúa la celebración. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente y por la intercesión de la Virgen María, concédele los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Llegan ya al altar las ofrendas de pan y vino. Vemos en primer término a dos jóvenes de África y Benín. Son dos peregrinos que pertenecen a las misiones diocesanas, diócesis con las que se produce un hermanamiento, una colaboración más estrecha, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y estos días previos en las diócesis, en Asturias, se propuso la posibilidad de apadrinar el viaje a algunos jóvenes de estas diócesis. Y estos dos primeros, como decimos, de Benín y Ecuador, son dos de estos casos. También vemos a un joven, George VG, de Londres, y de Corea, con un traje ceremonial coreano que se suele reservar para las festividades solemnes, a Moji Eun. Además, la jarra del vino la llevaba un joven español, en concreto de la Parroquia del Corazón de María, aquí en Oviedo, Pedro Martínez Serrano, que es voluntario de los más de 300, casi 400 desplegados estos días para atender a los peregrinos en Asturias. Y esta melodía, que quizá les suene, no es casualidad, porque la música forma parte de la banda sonora original de una película, de un musical, Jesucristo Superstar. Así que la música es de Andrew Lloyd Webber, aunque la letra no sea una traducción literal de la que se interpreta en ese musical, sino una letra propia para ser entonada en una celebración como esta. Recordamos el dato, según la organización, hay más de 5.000 personas en esta gris y húmeda mañana de 15 de agosto en la plaza de la Catedral de Oviedo para asistir a esta misa de envío, que coincide además con la celebración litúrgica de la Asunción de la Virgen. María, junto con los dos países que pertenecen a las misiones diocesanas, Benín y Ecuador, que han podido venir gracias a ese apadrinamiento, ¿no?, que se ha hecho, también hay que recordar que ha habido un fondo de solidaridad que ha permitido que 2.000 jóvenes puedan acudir, 2.000 jóvenes sin medios, ¿no?, puedan acudir también a la JMJ de Madrid. Fondo de solidaridad abierto por la propia organización y que se han encargado de distribuir para permitir la participación de esos 2.000 jóvenes, dices, de todo el mundo, que van a venir, digamos, becados. Entonces, claro. Es una forma de... Más luego, bueno, toda la gente que durante, pues desde que se supo que la Jornada Mundial de la Juventud tendría lugar en Madrid, pues ha estado, digamos, buscando fondos, ¿no?, en parroquias, haciendo mercadillos, haciendo todo tipo de
de actividades para poder sacar dinero y que el dinero, o sea, que el viaje les costará más barato, ¿no? Hasta clases particulares han dado muchos jóvenes. La financiación es uno de los aspectos más discutidos o que más se han discutido públicamente de la Jornada Mundial de la Juventud. Desde la organización se insiste en que el 70% de ese coste, que se estima en unos 50 millones de euros, se financia con las propias inscripciones de los participantes. No tengo ni idea cuánto supone la inscripción en una JMJ. La verdad que sale muy bien, o sea, muy baratillo. De hecho, me parece que no llegaban a 400 euros todos los días que van a estar, el viaje, el catering, todo incluido. O sea que cada participante pone de su bolsillo 400 euros. Incluso no, menos de 400. Incluso, bueno, pues ha habido muchas formas de financiarse o de becarse, ¿no? Para acudir y participar. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Estamos ya en el momento de la consagración, que es el momento central de la liturgia católica. Llegue a tu presencia, Señor, nuestra humilde oblación, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, que ha subido a los cielos, haz que nuestros corazones, abrazados en tu amor, vivan siempre orientados hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen María. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Y ahora el coro interpretará el santo, también en este caso del repertorio de la Misa de Lourdes. Y uno de esos 150 sacerdotes que de una u otra forma participan hoy en esta misa de envío que se acerca ya al momento de la comunión. El momento de la transustanciación, el momento cumbre de la Eucaristía, ¿no? Tiene lugar el milagro de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que misas y celebraciones como estas se están produciendo en todas las diócesis que durante estos días han acogido como Asturias a miles de peregrinos camino a la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Una forma con un tamaño extraordinario, quizá mayor de lo que estamos acostumbrados a ver, aunque hay que tener en cuenta que luego se fragmenta, se supone que se compartirá. Del entre mismo los modo, concelebrantes. acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el Si se acaban de incorporar memorial de la muerte y a la señal de resurrección TPA, vamos a tu recordarles que estamos retransmitiendo esta ofrecemos el misa pan de de envío vida y de el los cáliz de peregrinos que han salvación. pasado estos días en Te damos Asturias y que acuden a gracias Madrid a porque participar nos en la haces Jornada dignos Mundial de la de Juventud, servirte peregrinos en llegados de presente. casi cualquier rincón del mundo, más de pedimos 3.000 humildemente jóvenes que el que de forma Espíritu Santo escalonada después de congregue esta en la celebración unidad saldrán rumbo a cuantos Madrid participamos del para cuerpo participar y sangre durante de 5 Cristo. días en las actividades convocadas con la presencia de Benedicto XVI a partir del próximo jueves. Misa de envío en la que además de los jóvenes, se estima que hay más público, entre otras cosas porque hoy se han suspendido las misas en las parroquias de Oviedo, las celebraciones, para facilitar el encuentro de todos los que quieran participar en esta plaza de la catedral. La fachada principal de la sede sirve de retablo a un altar que se ha construido ex profeso para la ocasión, que es un diseño de un arquitecto técnico de Oviedo, Daniel Cortizo, y que han construido con sus propias manos un grupo de voluntarios. La Eucaristía se está celebrando en distintas lenguas por momentos, también en atención a los distintos orígenes de los participantes. Se utiliza el castellano, el inglés, el francés, el italiano y también el alemán. Incluso hemos escuchado una de las peticiones de la celebración en chino, pronunciada por una joven taiwanesa. Preside la celebración el arzobispo de Oviedo y junto a él concelebran también el obispo de Caretel, Monseñor Michel Santier, y el de Brescia, Monseñor Luciano Monari, además del obispo de Abdis Adeba, Lesnao Christos Mateos. En el altar también verán al arzobispo emérito de la diócesis de Oviedo, Monseñor Don Gabino Díaz Merchan. Estamos en el momento de la consagración, de las puertas del momento de la comunión. Padre nuestro. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. También como la ornamentación de los sacerdotes, la vestimenta del público, las banderas, nos sitúa en un escenario muy internacional para esta celebración eucarística
una retransmisión que compartimos con la periodista Anabel Llamas, que además podríamos decir es una experta en Jornadas Mundiales de la Juventud, porque ha tenido la ocasión de participar en dos muy importantes, como fueron... Hombre, tanto como experta, ¿no? Pero Roma y he tenido Toronto. esa suerte, es verdad. Roma y Toronto. Para Benedicto XVI, la de Madrid será la tercera. La primera fue la de Colonia, una Jornada Mundial de la Juventud que preparó su predecesor y además padre de esta idea de la Jornada Mundial de la Juventud, que fue Juan Pablo II y que finalmente celebró Benedicto XVI. Después vino Sydney, ahora le toca a Madrid y se supone que cuando Benedicto XVI finalice su visita a Madrid el domingo, se anunciará la siguiente, que parece ser que va a ser Brasil. En Toronto, cuando se despidió Juan Pablo II de los jóvenes y anunció la siguiente en Colonia, todos tuvimos un poco la impresión de que en el fondo se estaba despidiendo. ¿Sí? Sí, todos tuvimos esa impresión. Quizás subjetiva, ¿no? Pero bueno. Sí, visto a posteriori también se presta... Al final fue verdad, ¿no? Sí, al final se produjo así. Supongo que eso también reafirma un poco la sensación que se puede tener en un momento dado. Así como cuando se despidió de España, cuando vino en el 2003, dijo hasta siempre, tierra de María. También. Saludo de paz, que también es preceptivo y que según la procedencia y origen también se hace de una u otra manera. A quien da la mano, quien se abraza, quien se da un beso, quien no se gira, a veces por timidez también puede ser. Pero bueno, no va a ser el caso tampoco en esta celebración. Vemos ahora cómo salen para ofrecer la comunión del altar. Se van a ir incorporando a la plaza por uno de los laterales. Están pasando justo ahora por delante de nuestro set, instalado justo al lado de la estatua de Alfonso II. Están siempre acompañados con un voluntario. Sí, 50 sacerdotes, acompañados cada uno de ellos de un voluntario. Y con un paraguas. Cada uno de esos sacerdotes lleva un cuenco con las formas consagradas para dar la comunión. El detalle es que cada uno de esos cuencos se ha traído desde Talavera de la Reina y cada uno de esos sacerdotes después previsiblemente se lo quedará como recuerdo de esta celebración. Preguntamos el motivo, si había alguna explicación para que esos cuencos fueran de Talavera de la Reina, y la explicación es logística, nada poética, si me permiten la expresión. Era el único sitio que se encontró para poder hacer ese volumen de trabajo en muy poco tiempo, que son las cosas que siempre ocurren cuando se organizan actos multitudinarios, sobre todo si tenemos en cuenta que esta misa de envío, esta celebración, es el colofón a todo un programa de actos que arrancaba el jueves en Covadonga y que ha tenido, casi sin sueño y sin tiempo para comer, a casi 400 voluntarios, además de la organización del propio evento. Ya se han distribuido los sacerdotes por el recinto de la plaza para ofrecer la comunión, que es lo que está haciendo precisamente ahora el arzobispo, que preside la Eucaristía. Se incorpora a la retransmisión en TPA Antonio Cueto. Muy buenos días. Muy buenos días. Antonio ha estado al frente de esa organización que en muchos casos se ha quedado sin horas de sueño y casi sin tiempo ni para comer. No sé si procede, yo creo que a estas alturas ya sí, ¿no? Hacer un poco balance de lo que han sido estos 4 días, desde luego para vosotros de muchísimo trabajo. Pues sí, la verdad es que ha sido mucho trabajo, pero también la verdad es que viendo pues cómo está sucediendo todo lo que ha pasado estos días, ayer tanta gente contenta, exaltando, feliz, dando, alabando a Dios, pues la verdad es que te llena de satisfacción el poder decir que has estado contribuyendo, aunque sea un poquito en eso. Yo la verdad es que antes cuando inició la procesión de entrada no pude evitar el emocionarme porque ya como que parecía que funcionaban las cosas, ¿no? Y bueno, pues tendrán muchos fallos, que lo seguro, pero yo creo que las cosas son... El balance yo lo hago positivo, desde luego.
Los actos comenzaban el jueves en la Basílica, en Covadonga. Ha habido tiempo para el encuentro, para la visita de distintos monumentos, para la visita de distintas comunidades. Quizá el encuentro en Valdedios, uno de los más multitudinarios, es uno de los más vistos estos días. Pero luego hay otras curiosidades que comentábamos antes del inicio de la retransmisión, como la de una comunidad que se empeñó, su objetivo era conocer el Sagrado Corazón de Oviedo. Efectivamente, esa es un par de familias que vienen de Canadá, que pertenecen a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús allí en Canadá, y ellos cuando llegaron, lo primero que nos pedían era precisamente visitar el Sagrado Corazón de Jesús, y nos quedamos un poco extrañados porque no entendíamos esa intención. Y la verdad es que además es una de las familias con las que más hemos podido comunicarnos y compartir estos días, porque al ser un grupo pequeño, pues los hemos agrupado. Una cosa que hicimos fue que para estos grupos pequeños acogíamos parroquias de Oviedo o de Asturias que pudieran acompañarle estos días. Entonces ha habido un compartir, una convivencia entre las diferentes parroquias, un encuentro fraterno realmente interesante. Y la verdad es que pues ayer cuando se despedían en la plaza ya no sabían si hoy se podían ver o no, y llorando los chavales de la parroquia de aquí, los de allí, no, son esas situaciones que son realmente entrañables. Supongo que habrá habido muchos momentos también para las anécdotas, que si os pusierais a escribir un libro, os saldría uno de muchas páginas, ¿no? Seguro, y más que nos iremos enterando poco a poco, porque esto es un empezar. Decíamos, casi 400 voluntarios estos días, pendientes en todo momento de estos más de 3.000 peregrinos. Sí, bueno, los voluntarios son el corazón. Desde luego antes decía que esto yo creo que está saliendo bien, pero desde luego no hubiera sido posible sin esta cantidad de voluntarios tan inmensa, sin esas ganas de hacer cosas, y es que se han volcado totalmente, desde las familias de acogida, que son otros 300 y pico, y que también en cierto modo son voluntarios, como los propios voluntarios de organización, que hoy están aquí dándolo todo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que en estos tipos de eventos los voluntarios son clave. Si no funcionan ellos, no hay nada que hacer. También es cierto que la Diócesis de Oviedo tiene una larga experiencia en organización de grandes eventos y de programas de eventos muy complejos. Sí, es bueno. Ahí también hay solera y eso ayuda. Supongo que la experiencia de lo anterior ayuda. Sí, lo que pasa es que el equipo lo estamos haciendo, éramos bastante nuevos. Lo que me corresponde a mí, desde luego, esa solera no la tenía. En ese sentido, pues pido disculpas por aquellas cosas que pueda yo haber hecho y que no han estado a la altura a lo mejor de lo que se esperaba, que seguro que habrá más de una. Pero bueno, ya habrá tiempo de pensar y de hacer las cosas mejor en el futuro. Pero sí es verdad lo que dices, desde luego, de esa solera que ya en Asturias se ha demostrado en más de una ocasión. De las sensaciones que te han transmitido los peregrinos con los que has podido hablar estos días, ¿con qué te quedas? Pues yo creo que me quedaba yo con una imagen, era la plaza que te la llena de gente y de peregrinos cantando, bailando, etcétera. Y mucha gente después de la vigilia, sí, porque claro, por la lluvia hubo que meterla dentro de la vigilia, y entonces lo que me quedaba era la cantidad de gente de Oviedo, y no sé si de otros puntos de Asturias, que venían aquí a la plaza nada más que a ver eso, y pasaban y quedaban con la sonrisa, y cuando les escuchabas decían, es que estos jóvenes están siempre sonriendo, incluso cuando alguno se cortaba, porque iban algunos descalzos y se cortaban con alguna piedra o algo, no quitaban la sonrisa, y eso yo creo que es una cosa que te llena, que te dice, bueno, pues aquí hay algo más, y esto es lo que te hace acercarte a todo esto, ¿no? La energía. Sí. Cristo ahí se ve claramente en sus rostros, ¿no? Espíritu vital. Voluntarios también los que han hecho posible el escenario, tanto el proyecto de parte de Daniel Cortizo, porque ha sido voluntariamente donado para la organización, el diseño, como luego los voluntarios que han estado desde cortando la madera hasta montándola, instalándola, han hecho todo. La verdad es que eso ha sido también fantástico, eso, ver con qué ganas, con qué ilusión. Ellos me decían, no, es que es como si fuéramos Jesús de Nazaret, porque somos el hijo del carpintero, y como no tenemos ni idea, pues tenemos que estar haciéndolo. Y bueno, tiene muchas imperfecciones, pero bueno, a la distancia no se ven, que es lo importante, y sobre todo es que además es la ilusión, el cariño que le han puesto, yo creo que eso es lo que y luego los símbolos que ya hemos estado comentando, que nada está ahí por casualidad ni de cualquier manera, el blanco y el azul, los colores de la Virgen, la ubicación de la Virgen debajo del arco como una hornacina, pero al pie de la torre también, que la lleva
al cielo, los 12 árboles de las 12 tribus de Israel. La ornamentación vegetal de la Virgen tiene un poco más de historia porque hay una camelia que en esta época del año no está florida. No era la idea inicial. No era. No. ¿Podemos desvelar, conocer cuál era la idea inicial? Sí, la idea inicial de tener ahí un árbol grande, se había pensado en el gran magnolio. Gran magnolio, que además tuviera pues unas flores grandes blancas. O sea, estuvieron buscando primero azules, era muy difícil, blancas luego era la intención, pero desgraciadamente pues no pudo ser al final. Nos quedamos con la intención y con la idea para el siguiente evento ya será posible. Voluntarios también los miembros del coro que le han estado poniendo muchísima energía a toda la celebración. Sergio es un magnífico director del coro, ha estado trabajando muchísimo, muy duro con ellos. Sergio está colaborando en otras muchas cosas. La verdad es que ha sido para mí ha sido uno de los grandes encuentros y desde luego sin él tampoco podría haber sido posible todo esto. Es que son unas voces magníficas. Sí. En el repertorio de esta parte de la celebración tienen incluido el Jesucristo de Marco Frisina, que es un sacerdote, músico, compositor y biblista romano, es maestro de la capilla de la Catedral de Roma. También es suyo el Emmanuel, que se utilizó como himno en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000, que fue la de Roma, multitudinaria también, porque ese año además se ganaba el jubileo. Y también está previsto que se interprete el himno de Toronto después. Tú has estado presente, Antonio, en varias jornadas, ¿verdad? Sí, bueno, yo estuve en el encuentro aquí de Cuatro Vientos, que no era una jornada mundial de la juventud, pero casi, porque fue para encuentro europeo, y luego en Colonia, que ahí fui con mi hermano David. La primera de Benedicto XVI. Sí, la primera de él. La verdad es que en principio nos dio pena porque nos daba pena que no estuviera Juan Pablo II, pero la verdad es que nos encontramos con un papa que nos sorprendió a los jóvenes. No pensábamos, se le veía que se esforzaba y yo creo que eso nos hizo verlo de una forma entrañable. Claro. Y fue muy bonito. Para mí tuvo además algo muy especial ese día, porque esas jornadas, porque ahí fue donde mi hermano David, que ahora es seminarista, pues él estaba un poco apartado de Dios y se encontró ahí con Cristo en esas jornadas, que muchas veces estas jornadas pues dan frutos pues impresionantes, y en este caso yo el poder vivir pues ese encuentro de nuevo de Cristo, de David con Cristo, fue espectacular. Hablando de las cosas que producen las jornadas, yo creo que ha sido el propio obispo auxiliar de Oviedo y portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, quien ha dicho que puede dar lugar a matrimonio. Supongo que nadie se lo plantea en esos términos, lo de acudir a una jornada mundial de la juventud, pero bueno, pasa muchas veces. Sí. Son frutos, vamos a ver, evidentemente nadie va a ligar, como quien dice, ¿no? En una jornada, pero sí que es verdad que se encuentra gente con unas inquietudes muy afines, y entonces son gente joven y es normal que surjan historias, ¿no? Unos lo hacen en un concierto de rock y otros en una jornada mundial de la juventud, en la que también hay sitio para el rock, no obstante. Desde luego. Pero quien dice matrimonios dice asociaciones, dice vocaciones, que es uno de los frutos más importantes, ¿no?, que dan las jornadas, y conversiones, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que en Toronto iba con gente pues que no tenía una especial inquietud ni una fe, ¿no? Pero que en ese viaje se encontró, se le cayeron muchas barreras, ¿no? Se le cayeron muchos mitos o muchos prejuicios, ¿no? Y bueno, y luego pues es gente que ha continuado en la fe y ha continuado y bueno, pues eso, lo que decíamos al principio, ¿no? Que son historias que cambian la vida, que son momentos que por lo menos hay un antes y un después. Mucha energía la del coro, la de los jóvenes, a pesar del tiempo, de la humedad, del orpín. Pero para que nos ha respetado, al final nos ha respetado la celebración, sí. Ha sido un respeto muy tenue. Las banderas, el entusiasmo de la comunidad de San Juan, que pese a tener presencia en Asturias, quizás se ha visibilizado más también durante estos días. Esto ha sido también un poco, yo creo, la puesta en escena de ellos, en el sentido de que todos habíamos oído que los hermanos de San Juan trabajaban muy bien con la juventud, pero claro, aquí al estar en Valdedios lo han tenido francamente difícil. Yo creo que esto es un poco esa piedra de toque, decir, sí, pues la verdad es que sí, lo funciona muy bien. Hay una imagen que seguro que los espectadores de TPA tienen ahora mismo en mente, que es la de los hermanos con el hábito gris bailando en la fachada de la Basílica de Covadonga, creo que haciendo el delfín, que se llamaba el movimiento en cuestión, y que fue la primera de las imágenes sorprendentes de los días de convivencia de peregrinos en Asturias, y que se ha repetido luego en otros escenarios con otros gestos y otros ritmos,
pero prácticamente es que yo creo que esto igual. es un poco la imagen, esta es la imagen que deberíamos dar a los cristianos. Los cristianos tenemos que ser gente alegre, contenta, que no podemos estar pues yendo a misa y no, tiene que ser se va esto. poco, dicen las estadísticas. Sí, pues fíjate, lo poco que vamos y encima nos aburrimos, no, tiene que ser, no quiere decir que la misa tiene mucha fuerza de por sí, la Eucaristía es lo que es y es fundamental. Pero, sí, pues se transmite mejor la fe con una sonrisa. Se transmite muy bien con una sonrisa. Y los cristianos que vamos allí a la iglesia debemos de salir con una sonrisa. Claro, es que la idea de pecado, de infierno, del gris, sí, a veces el imaginario resulta un poco tenebroso. Claro, pero los cristianos tenemos la suerte de que tenemos el sacramento de la penitencia, por lo tanto, al final Dios nos perdona y nos va a salvar, que eso es lo importante, ¿no? Suena confortable, Y luego yo creo que también cómodo. Para borrar un poco de un plumazo esa imagen de gris, ¿no? De los católicos grises, de gente muy mayor, también para eso están estas jornadas que ayudan a las personas a darse cuenta que hay otra iglesia, como decía Benedicto XVI, ¿no? La iglesia es joven y está viva. Es una jornada que también ha estado envuelta pues, en críticas y polémicas, como casi todas las movilizaciones que rodean a Benedicto XVI y a la Iglesia como institución y al Vaticano en particular. No obstante, hemos escuchado también mensajes equilibrados estos días. Podríamos citar a Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, que se ha pronunciado sobre la marcha antipapa convocada en Madrid el 17 de agosto y ha dicho que no está particularmente preocupado, que cada uno puede expresar sus opiniones libremente, pero con las formas adecuadas. También ha hablado Gabriel Alcochel, es el director del Instituto de la Juventud de España. Ha dicho que el derecho a la crítica no se debe confundir con la impunidad para obstaculizar el normal desarrollo de la JMJ, pero también ha dicho que espera que Benedicto XVI lance un mensaje de paz y esperanza, no para cargar contra el laicismo, en la línea de que todo debe de caber dentro de una sociedad plural, democrática y sobre todo respetuosa con todas las creencias. Vemos la acreditación de Cretel, los rosarios, claro, que va a ser una de las imágenes también que se repetirán mucho la próxima semana en Madrid. Dicen que la Jornada Mundial de la Juventud, y os pregunto a vosotros que tenéis experiencia, se divide en 3 partes: catequesis, vigilia de oración y Eucaristía. Desde París en 1997 además se incluye el Via Crucis en los actos, que también se va a hacer por las calles de Madrid, además con imágenes precisamente de imaginería de Semana Santa española de gran valor. Este es uno de los himnos, esto que estás hablando es uno de los himnos de Toronto, sí. Es el himno de Toronto, de la Jornada Mundial de la Juventud de Toronto, que es La luz en el mundo, de Robert Level. A raíz de lo que comentabas, ¿no?, de testimonios ponderados, a mí me gustaría, y quizás Antonio se acuerde, recordar las palabras de Juan Pablo II las ideas no se imponen, se proponen. Eso lo dijo el beato ya Juan Pablo II, y yo creo que un poco ese debe ser también un poco el lema de todos, ¿no?, en una sociedad, no solamente cristianos o no, las ideas se proponen, no se imponen, ¿no? Yo me acuerdo, es una frase que la tengo grabada de siempre, ahí en Cuatro Vientos, cuando lo dijo, yo creo que todo el mundo aplaudió. Fue un aplauso, pero con una fuerza. Porque claro, en el fondo es un canto a la libertad, ¿no?, y al respeto de cada uno, ¿no?, que es lo básico, lo fundamental para poder convivir y para poder, y además es que las cosas no entran de otra manera. Se la saben casi todos, ¿eh? Sí. Es que este es uno de los himnos más bonitos que ha habido en las jornadas. Ese y Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel también. Sí. Nos queda por conocer el de... Bueno, se conoce ya el de Madrid, está disponible en Internet. Por cierto, que esta Jornada Mundial de la Juventud también va a tener una gran presencia en redes sociales, incluso en páginas que son redes sociales de mucho peso en países como China o como la Unión, como Rusia, que no tiene nada que ver con Facebook, donde también desde luego ya está un canal de vídeos en YouTube. 7 canales disponibles han estado, y además es que en las redes sociales están presentes la JMJ en 20 idiomas y ha habido toda una red increíble de voluntarios que han estado desde hace ya tiempo siguiendo todos los preparativos para que, bueno, pues en los países puedan seguirlo, ¿no? Y una cosa muy curiosa y novedosa, porque esta JMJ es la más cercana, digamos, la más en la que las redes sociales, claro, están más presentes, más que en Sydney incluso, pues hay un autobús, el autobús 2.0, que va a ir siguiendo todos los actos que tengan lugar en Madrid,
y donde los responsables de las redes sociales van a poder informar al minuto, ¿no? De todo lo que va sucediendo y al mismo tiempo estar presentes, ¿no? El autobús va a estar siguiendo pues eso, todos esos actos y me parece una idea muy peculiar, ¿no? El autobús 2.0. En Madrid, aquí hay casi 400 voluntarios trabajando estos días, pero en Madrid va a haber 30.000 voluntarios. No me extraña. 4.000 de ellos son extranjeros y a mí una cosa que sí me ha llamado la atención es que llevan casi 2 años preparándose. ¿Cómo se prepara un voluntario? ¿Qué tipo de formación? Porque sí que es verdad que desempeñan tareas muy distintas, desde coordinar grupos hasta tareas de traducción, acompañamiento de comitivas, sincronización también de actos. Se distribuyen tareas muy complejas y muy variadas, de todo tipo. Así que algún tipo de formación es evidente que... ¿Cuánto tiempo habéis estado, Antonio, aquí en Asturias? Pues nosotros, gracias a Dios, las cifras no son tan grandes, también tenemos menos peregrinos, pero nosotros llevamos trabajando ya con las primeras reuniones de peregrinos, de voluntarios, pues desde septiembre-octubre del año pasado. Lo que pasa es que luego fuimos ya pues ralentizando y vamos haciendo de vez en cuando. Ha sido complicado porque claro, había muchas cosas que no hemos sabido hasta muy cercano ya al evento, incluso el número final de peregrinos que venían. Entonces, la verdad es que ha habido muchas complicaciones que hacen que tú tienes que tener un equipo de voluntarios que tienes que ir formando, pero que no sabes todavía algunas de esas cosas cómo va a terminar. Antonio Cueto de momento no le ha traicionado el subconsciente, pero hace un par de horitas esta mañana se dirigía a las personas si no sabías hablar en italiano, en inglés, en español. De momento no te traiciona el subconsciente, pero sí es verdad que eso también es un ejercicio mental. Hombre, complicado. Tantos idiomas no sé, casi es el inglés y el castellano, vamos. Pero... Algo de italiano yo te he escuchado sí, también que se te... Puede ser. Llega el momento de la despedida, en el punto álgido también de la, yo creo que está contento. De la celebración, sí. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, que por intercesión de la Virgen María que ha subido a los cielos, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Vogliamo ringraziare la Chiesa di Oviedo nella figura del suo pastore, del Vescovo Jesus, per l'ospitalità straordinaria di questi giorni. E vogliamo dire a Oviedo che siamo fieri del gemellaggio che si è stabilito tra le nostre chiese. Vogliamo che ci sia a Oviedo un ricordo del nostro passaggio, della Chiesa di Brescia, ma di tutte le chiese che sono gemellate con Oviedo. Abbiamo visto che Oviedo custodisce una bellissima croce antica, così bella nella sua fattura da essere chiamata degli angeli. E ci siamo accorti che la nostra chiesa, Brescia, conserva anch'essa una croce antichissima simile a quella della chiesa di Oviedo, Está diciendo che va sotto il nome la diócesis de di Brescia croce di existe una Desiderio, cruz muy re similar. dei Longobardi. Allora un orafo ha cercato di riprodurre in piccolo, in scala, la croce di Desiderio che la nostra Chiesa conserva, e noi la offriamo al Vescovo di Oviedo come ricordo del nostro passaggio, ma come segno, vincolo di comunione e di unità. Ed è come dire a Oviedo che quando passa a Brescia si può sentire a casa sua, e implicitamente questo è anche un invito al Vescovo e a tutta la Chiesa di Oviedo. Grazie. Es una reproducción de la cruz Desiderio, entiendo que pueda ser la cruz del deseo o algo similar, que está en la diócesis de Brescia, que es muy similar a la cruz de los ángeles
de Oviedo, Ringrazio de la que ha ensalzado su belleza precisamente el obispo Monsignor de Luciano, Brescia. e faccio una brevissima traduzione. Pues aquí Le está agradezco improvisando al señor obispo de Brescia estas palabras. Jesús traduciendo. Nos ha dicho que allí en su diócesis hay una cruz muy antigua, semejante a la que aquí conservamos, parecida a la cruz de los ángeles y a la cruz de la victoria. Allí la llaman la cruz del deseo, la croce del desiderio. Quiere hacer un hermanamiento entre estas dos iglesias, hermanadas en Jesucristo, y nos invita a ir a Brescia. Minacciamo con andare a Brescia. Amenazamos con ir a Brescia. Se produce ese hermanamiento. Luciano Monari es el obispo de Brescia, que ha concelebrado esta misa de La envío. minaccia es ferma, ¿eh? Quiero agradecer a la banda de gaitas, señor alcalde de Oviedo. Sí, sí, la banda de gaitas. Porque me han dicho que la gaita ahuyenta a las nubes más temibles. Bueno, el orballín que hemos tenido hasta casi nos ha hecho cosquillas. Con lo cual vamos bien empapados al encuentro con el Papa. Muchas gracias a la banda. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Antes de dar la bendición final, deseo que especialmente los jóvenes que van a ir a Madrid, acompañados de los sacerdotes, también iré yo, lógicamente, que tengamos un viaje feliz, bendecidos por nuestra Madre la Santina. Good travel to Madrid. Gute Reise nach Madrid. Bon voyage vers Madrid. Buon viaggio e a Madrid. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Por favor, sigamos siendo amables con los peregrinos que tienen que salir con destino a Madrid y tienen que llegar lo antes posible. Seamos, siguiendo siendo hospitalarios, y dejemos que sean los peregrinos los primeros en salir. Muchas gracias por vuestra colaboración. Ahora la salida, porque de esas 5.000 personas que estima la organización que están esta mañana siguiendo esta misa de envío en la plaza de la Catedral de Oviedo, 3.200 son jóvenes peregrinos que acudirán a Madrid, a esa Jornada Mundial de la Juventud. La salida para ellos rumbo a Madrid va a ser inmediata, pero también escalonada, porque son muchos realmente. A ellos habrá que sumar también las personas que a título particular, en pequeñas comunidades o con sus parroquias asturianas, vayan a viajar también al encuentro de Benedicto XVI en esa Jornada Mundial de la Juventud. Mientras se organiza la logística de la salida, podemos ir concluyendo con que la energía va a ser ha sido un buen preparativo, ¿verdad?, para la Jornada de Madrid. Parece que van con fuerzas, con lo cual tiene toda la pinta de que va a ser un éxito otra vez. Y aprovechando el Orpín para hacer esa metáfora, Jesús Montes, de lo empapados que van al encuentro del Papa, porque sí, la verdad es que la lluvia, el orvallo es muy fino, pero cala igualmente, y también ha habido pues alguna que otra ráfaga de vientecito que seguramente habrán podido sentir a través de nuestros micrófonos. Ahí vemos cómo van saliendo por grupos, siguiendo sus banderas y de la forma más organizada posible,
Esos jóvenes van abandonando la plaza de la Catedral de Oviedo. Han estado 4 días en Asturias, eligieron la diócesis de Oviedo como puerta de entrada a España para esa Jornada Mundial de la Juventud, pero hay más diócesis que han servido también de acogida estos días en España a ese 1,5 millones de jóvenes que se espera que acudan a Madrid estos próximos días, especialmente a partir del jueves, cuando está prevista la llegada de Benedicto XVI. Esa Jornada Mundial de la Juventud que se celebra cada año, que se convirtió en un momento dado en un festival de juventud católica que instauró Juan Pablo II en 1984 y que cada 3 años tiene un carácter más internacional, con destinos fuera de Roma, pero que anualmente se celebra en Roma. Pues mira, casualmente estamos escuchando la canción Emmanuel, el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Roma, que de la que hemos hablado en un par de ocasiones. Sí, porque son de esos himnos que han quedado como en el imaginario colectivo de los jóvenes que participaron. Emmanuel, que es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de 2000, que no fue la más concurrida de la historia, pero que fue muy concurrida porque se celebraba en Roma y se ganaba el jubileo. Ese himno está compuesto por Marco Frisina, que, como decíamos en la retransmisión, es sacerdote, músico, compositor y biblista romano, maestro de capilla de la Catedral de Roma. Con la retirada ya de esos 150 sacerdotes que han participado hoy en esta celebración y desde luego también de las autoridades concelebrantes, nosotros también nos vamos despidiendo en esta retransmisión de casi 2 horas que comenzábamos a las 10 de la mañana para acercarles pues esa energía, esa vitalidad, ese espíritu, esas creencias que llevan a estos jóvenes a pasar en Madrid los próximos días. Una jornada que también seguiremos de cerca a través de TPA en distintas retransmisiones. Anabel Llamas nos ha acompañado a lo largo de la mañana, periodista, trabaja en el Secretariado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Oviedo, ha asistido a 2 Jornadas Mundiales de la Juventud en Roma y en Toronto, conoce mucho de cómo se vive y de los entresijos de una JMJ, así que ha sido de gran ayuda. Seguro que nos encontramos también los próximos días. Anabel, muchísimas gracias. Me ha sido un placer, ¿eh? Agradecer también a la organización de estos actos y eventos, Antonio Cueto, que nos ha acompañado también a lo largo de la retransmisión, y desde luego a ustedes por acompañarnos en esta lluviosa, húmeda y fría mañana del 15 de agosto, festivo en muchísimos municipios de Asturias, o por la Virgen o por San Roque, así que felicidades también a todos los que estén de fiesta hoy. Por nuestra parte nada más, lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto. Feliz lunes.